Bueno, pues en este vídeo vamos a empezar a estudiar la rentabilidad económica de la empresa. Como sabéis y como dije en el vídeo anterior, la rentabilidad económica se calcula de esta forma. La rentabilidad económica es la división entre el beneficio antes de intereses e impuestos, que como sabéis y como aparece aquí, es la diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación, que también llamábamos nosotros como resultado de explotación, entre el activo y multiplicado por 100 para expresar esa rentabilidad en porcentaje. Bien, esta rentabilidad me va a indicar el beneficio que obtengo a partir de mi inversión. Es decir, cuánto beneficio obtengo, por ejemplo, a partir de cada unidad monetaria que yo he invertido en mi activo. ¿De acuerdo? Fijaos, esta rentabilidad también algunos la consideran más interesante incluso que la rentabilidad financiera, que ya veremos más adelante, porque va a medir realmente la rentabilidad o el beneficio que puede generar una empresa sin tener en cuenta dos cosas muy importantes. Esta rentabilidad no tiene en cuenta, primero, cómo se ha financiado el activo, es decir, va a medir la rentabilidad de la empresa independientemente de si ha conseguido financiar ese activo con patrimonio neto o lo ha financiado todo con deudas, independientemente también de los intereses que haya tenido que pagar la empresa, ¿de acuerdo? Y además también va a medir la rentabilidad sin tener en cuenta el impuesto sobre beneficios que va a pagar la empresa. Que esto es muy importante, porque fijaos, hay empresas que son muy grandes y que pueden negociar mejores condiciones financieras que otras, ¿de acuerdo? Con lo cual van a conseguir menores intereses que otras empresas. Y hay empresas que porque operan en países en donde los impuestos sobre beneficios son menores que en otros países como España, por ejemplo, pues consiguen mejores condiciones en esos impuestos. Bueno, pues esta rentabilidad va a medir la capacidad de generar beneficios de la empresa independientemente de los intereses que haya pagado y de los impuestos que haya pagado. ¿De acuerdo? Es decir, es una rentabilidad muy real que mide realmente la actividad de la empresa. Bueno, en esta segunda parte del vídeo vamos a explicar los componentes de la rentabilidad económica o en qué se puede dividir ese cociente que hacíamos, que era la rentabilidad económica. Y esto me va a permitir saber cómo una empresa puede incrementar su rentabilidad económica. Es decir, cómo puede mejorar su capacidad de generar beneficios a partir de su activo. ¿De acuerdo? Bien, sabemos que la rentabilidad económica se calcula de la siguiente forma. Beneficio antes de intereses e impuestos partido entre el activo de la empresa. Bien, para analizar los componentes vamos a multiplicar esto por otro cociente. Ese cociente van a ser las ventas de la empresa entre las ventas de la empresa. Multiplicamos así y recolocando esta multiplicación podemos ver que me podría quedar algo así. Beneficio antes de intereses e impuestos dividido entre las ventas y multiplicado por las ventas. Espérate, voy a poner bien para que no haya duda. ¿De acuerdo? Multiplicado por las ventas entre el activo. Bien, pues fijaos, estos son los dos componentes de la rentabilidad económica de una empresa. Beneficio entre las ventas por las ventas entre el activo. Al primer componente que tenemos aquí, el beneficio antes de impuestos e intereses, o antes de intereses e impuestos, el BAI con dos IES, entre las ventas, se le conoce como el margen. ¿De acuerdo? Y a las ventas entre el activo se le conoce como la rotación. Así que la rentabilidad económica se divide en dos componentes, el margen y la rotación. ¿Qué es el margen? El margen es el beneficio por cada
unidad vendida. Ese es el margen, ¿de acuerdo? Y la rotación es la capacidad de vender con el activo de la empresa, con el activo disponible. Así que ya tenemos dos componentes. Primer componente, margen, beneficio por cada unidad vendida. Rotación, capacidad de la empresa de hacer ventas con el activo que tiene. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿cómo puede mejorar una empresa su rentabilidad económica? Una pregunta muy habitual. ¿Cómo puedo mejorar mi rentabilidad? Pues oye, de dos formas. Mejorando tu margen o mejorando tu rotación. Bueno, ¿y cómo puedo mejorar el margen? Bien, el margen se puede mejorar pues intentando sacar más beneficio de cada venta. ¿Cómo puedo sacar más beneficio de cada venta? De dos formas. Para mejorar el margen lo que puedo hacer es aumentar los precios o disminuir los costes. Es decir, mejorando mi beneficio. ¿Cómo puedo mejorar mi beneficio? Por cada venta que hago. Si yo vendo un bolígrafo, ¿cómo puedo sacar más beneficios de cada bolígrafo que vendo? Pues subiendo el precio, ¿de acuerdo? ¿O cómo lo puedo mejorar? Pues bajando los costes de producción. Son dos cosas que puedo hacer. Claro, aquí hay un problema. En mercados en los que hay muchísima competencia, por ejemplo que yo puedo comprarme este bolígrafo, me puedo comprar cualquier otro, que me da igual, hay un montón de competencia, ¿de acuerdo? Subir los precios es complicado, ¿de acuerdo? Porque si yo te subo el precio de este bolígrafo, que es igual que otro, no está diferenciado, bueno, este quizás sí, porque es Bic, pero si no tienes diferenciación, no te puedo subir el precio, porque es que la competencia lo vende más barato que yo. ¿Qué puedo hacer? Bajar los costes, ¿de acuerdo? Entonces, para mejorar el margen, muchas empresas se ven obligadas a buscar continuamente una disminución de costes y un incremento de la productividad que me permita producir más barato, ¿de acuerdo? Otra alternativa para mejorar la rentabilidad, aumentar la rotación. Aumentar la rotación. Fijaos, esto es muy habitual, por ejemplo, en restaurantes que tienen que su activo, pues una parte importante de su activo son pues los servicios que puede dar, ¿verdad? Las mesas, la cocina, etcétera. Y lo que tenemos que hacer para incrementar la rotación y con eso incrementar mi rentabilidad es intentar atender al mayor número de clientes posibles durante el día. Es decir, vamos a ver, fijaos, un bar de Sevilla, un restaurante de tapas. Primero, un restaurante de tapas es complicado que aumente el margen. ¿Por qué es complicado que aumente el margen? Porque hay cientos y cientos de bares de tapas. ¿De acuerdo? Entonces, todas con los mismos precios. Oye, tienes que estar muy bien tu tapa para que yo me decida ir al tuyo y si me incrementas el precio quiera seguir yendo. Y luego encima los costes es complicado bajarlos. ¿De acuerdo? Porque, joder, está ya muy ajustado. Bueno, pues vamos a incrementar la rotación, que es otra forma de incrementar la rentabilidad del bar. ¿Cómo incrementamos la rotación? Atendiendo al mayor número de clientes posibles. Entonces, bueno, es lo típico cuando tú... ¿Qué hacen los restaurantes cuando tú terminas de comer y te quedas ahí en sobremesa? Bueno, pues te traen la cuenta más o menos rápido. Oye, de alguna forma te retiran los platos más rapidito para que tampoco te apalanques allí mucho tiempo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque lo que interesa es que los clientes vayan rotando, vayan entrando nuevos clientes y se vaya moviendo la cosa y le saquemos más provecho al activo, a la inversión, a la cocina, a las mesas, a la barra. ¿Entendéis? Pues, ¿por qué hacen eso? Porque quieren incrementar la rotación, quieren incrementar las ventas que hacen con el activo que tiene disponible. Bueno, pues en este vídeo lo que quería que quedásemos claro es que si yo quiero incrementar mi rentabilidad económica lo puedo hacer de dos formas. ¿Cómo? ¿Aumentando el margen o aumentando la rotación? O una combinación de ambas. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo, espero que haya sido útil. Ya sabéis, si tenéis dudas, me podéis preguntar por mensajes o también en cualquier momento dentro de los horarios establecidos hacerme alguna videollamada por Skype. Un saludo y nos vemos en el siguiente.